¿Sabías que en un mundial hubo un partido con 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas? ¿O que un árbitro creó las tarjetas amarillas y rojas después de un violento partido? Bueno, pues quédate porque hoy te traigo las 15 curiosidades que probablemente no sabías sobre la Copa del Mundo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. La Copa del Mundo fue creada por Jules Rimet, el presidente de la FIFA en aquel entonces, y su idea era crear un torneo donde las mejores selecciones del mundo compitieran, ya que en ese tiempo el fútbol olímpico no permitía jugadores profesionales en dicho torneo. La primera Copa del Mundo se jugó en Uruguay el 13 de julio de 1930. La FIFA le dio la sede porque Uruguay celebraba el centenario de su constitución, y además Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, y es por esta razón que Uruguay posee 4 estrellas de campeón del mundo, las 2 medallas olímpicas ganadas en 1924 y 1928 y los posteriores mundiales ganados en 1930 y 1950. El árbitro encargado de la final de 1930 entre la selección de Uruguay contra la selección de Argentina fue el árbitro belga John Longinus, quien además dirigió ese partido con un traje negro muy formal, algo muy diferente a los uniformes actuales de los árbitros. El Mundial de Brasil 1950 es recordado por el famoso Maracanazo, donde la selección de Uruguay derrotó 2-1 a Brasil en el estadio Maracaná ante casi 200.000 personas, con un gol de Alcides Guiglia a 11 minutos del final, y quien curiosamente unos años después de visita en Brasil dijo la siguiente frase: solo 3 personas han puesto en silencio el Maracaná, el Papa, Frank Sinatra y yo. En el Mundial de Chile en 1962 ocurrió uno de los partidos más violentos de la historia, Chile versus Italia, conocido también como la Batalla de Santiago. El árbitro fue Ken Aston y el partido fue tan violento que fue el mismísimo Ken Aston unos años después, en 1966 específicamente, que tuvo la idea de crear las tarjetas amarilla y roja, inspirándose en un semáforo. Las tarjetas se usaron oficialmente por primera vez en el año 1970. El trofeo original se llamaba Trofeo Jules Rimet. Brasil, debido a que este lo ganó 3 veces en 1958, 1962 y 1970, se lo quedó definitivamente, pues así lo establecía el reglamento de la FIFA, pero lamentablemente en 1983 el trofeo fue robado y nunca apareció, y desde 1974 se utiliza el actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Aquí te digo unos récords históricos de la Copa del Mundo. El jugador más joven en ganar un mundial fue el brasileño Pelé con 17 años, y lo hizo en el Mundial de Suecia 1958. Por otro lado, el jugador más veterano en ganarla fue el italiano Dino Zoff con 40 años en el Mundial de España 1982. El francés Just Fontaine anotó 13 goles con la selección de Francia en un solo mundial, fue en Suecia 1958. Curiosamente, fue el único mundial que jugó. Y el máximo goleador histórico actualmente es el alemán Miroslav Klose con 16 goles. Los mundiales de Brasil 2014 y Francia 1998 son los mundiales con más goles de la historia, ambos con 171 goles. Por otro lado, el mundial con menos goles fue Italia 1990, con solo 115 goles, siendo este considerado el mundial más aburrido de la historia. El partido entre la selección de Portugal versus Países Bajos en el Mundial de Alemania 2006 es considerado el partido más violento de la historia. Este partido se lo conoce como la Batalla de Nuremberg, pues tuvo un total de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Pero si hablamos de polémica, uno de los partidos más polémicos de la historia fue el partido de la selección de Corea del Sur versus Italia en el Mundial de 2002. En ese partido el árbitro fue Byron Moreno,
quien se convirtió en uno de los protagonistas de la polémica. Sus decisiones fueron muy cuestionadas por la prensa italiana y hasta el día de hoy ese debate continúa. Como dato extra, Byron Moreno fue arrestado en el año 2010 en el aeropuerto John F. Kennedy de Estados Unidos por posesión ilegal de drogas. Esto no tuvo nada que ver con el fútbol, pero aún así aumentó la polémica de su figura pública. Varios aficionados ingleses creen que la estrella del título de 1966 se integra discretamente al diseño de su camiseta y posiblemente se debe a la polémica del famoso gol fantasma de Geoff Hurst anotado en la final de 1966 contra la selección de Alemania Federal. El gol de oro era un método de desempate en la prórroga del fútbol, y el cual consistía en que el primer equipo en que marcaba ganaba automáticamente el partido, terminando el partido justo en ese momento. En el mundial estuvo vigente desde el año 1998 hasta el año 2002, y el primer gol de oro de la historia de los mundiales lo anotó Laurent Blanc en 1998 contra la selección de Paraguay. Por otro lado, el último gol de oro lo anotó Ilhan Mansi en el año 2002 frente a la selección de Senegal, y la razón por la que se retiró esta regla fue porque hacía que los equipos jugaran con miedo a recibir el gol definitivo en el tiempo extra. El partido más polémico tácticamente fue en 1982. Alemania y Austria jugaron el famoso Pacto de Guión, donde un resultado específico clasificaba a ambos. El contexto fue que Alemania necesitaba un gol para ganar, y tras anotar los 10 minutos, ambos equipos prácticamente dejaron de atacar, provocando así que la selección de Argelia fuera eliminada injustamente del mundial. Y desde ese entonces, los últimos partidos de fase de grupos siempre se juegan a la misma hora para evitar este problema. El astro argentino Lionel Andrés Messi Cucitini es el jugador con más partidos jugados en Copas del Mundo, con un total de 26 partidos, un récord histórico. Además, es uno de los máximos asistentes en la historia del torneo, con 8 asistencias actualmente. La final entre la selección de Argentina contra la selección de Francia en Qatar 2022 fue la final más vista de la historia, con más de 1.400 millones de espectadores, y para muchos es también considerada la mejor final en la historia del fútbol. Bueno, eso lo dejo a tu criterio. Y no podemos irnos sin recortar las nostálgicas canciones que marcaron generaciones. Solo para mencionar algunas tenemos Waka Waka, Waving Flag, La Copa de la Vida, We Are One y Haya Haya.